Feriado bancario. Cuando escuchamos estos términos, feriado bancario, nos hace recordar algo que pasó en nuestro país hace ya 16 años. Justamente en este momento están pasando este documental. Son cosas que pasaron en realidad, pero otra cosa es vivirlos. Lo que vivimos en ese instante fue terrible. 8 de marzo de 1999. Una fecha grabada a fuego en el corazón de millones de ecuatorianos. Dos palabras figuran a su lado: feriado bancario. Mira, Víctor, aquí hay una noticia de aquella vez cuando yo tuve que salir de mi país, venirme para acá. Hubieron unos bancos que cerraron, la gente que tenía su dinero guardado en esos bancos pues no podían hacer uso de su dinero. Hubieron muchas protestas en las calles y era un caos el país. 1999. Ecuador vive una grave crisis económica y social. Apenas ha comenzado a reponerse de los efectos devastadores que el fenómeno del Niño provocó en el país, especialmente en la costa, donde el agua arrasó con carreteras, viviendas, negocios y miles de hectáreas de cultivos. El precio del barril de petróleo acumulaba un considerable descenso. Anteponiendo los intereses nacionales a los particulares. Un año antes, Yamil Maguad accedió a la presidencia y junto a él, un numeroso grupo de colaboradores relacionados con la banca y sectores financieros se hicieron cargo de carteras ministeriales y puestos estratégicos en el gobierno. Casi al mismo tiempo que estas personas se instalaban en el poder, 14 de los 38 bancos que operaban en el país en ese instante, como el Banco de Préstamos, quebraron y fueron a parar, deudas incluidas, a manos del gobierno. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Maguad fue la aprobación de una disposición legal que obligaba al Estado ecuatoriano a rescatar a los bancos que atravesaran problemas de liquidez y depósitos con dinero público de todos los ecuatorianos y gravaba las operaciones bancarias con un 1%. Se aprobaban varias leyes destinadas al rescate de bancos y entidades financieras a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, conocida desde entonces por sus iniciales, AGD. Filambanco, matriz del quinto grupo financiero más importante del país, presentó graves problemas de liquidez y solvencia, producto de la desviación de los depósitos bancarios a otras actividades inversionistas del grupo. La crisis financiera ya es imparable y llega a su punto álgido, un fatídico 8 de marzo de 1999. Que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Yo no quisiera sinceramente volver a vivir ese momento del cierre bancario. Fue terrible, Daniel. Fue ese momento cuando me di esa noticia, me acuerdo que me quedé pálido, o sea, sudaba frío. El presidente Maguad da la orden de congelar los depósitos de las cuentas corrientes con saldos superiores a los $500 o, al cambio de la época, 2 millones de sucres. La misma medida se toma con las cuentas de ahorro que superan los 5 millones de sucres, unos $1,250. Yo he trabajado 40 años, yo y 40 a mi esposa. Quienes tenían sus ahorros en los bancos caen presa de la desesperación. De la noche a la mañana dejaron de ser dueños de su propio dinero. La imparable devaluación del sucre frente al dólar terminó de arruinarles. Muchas personas que se suicidaron, sí, que se murieron, se quedaron en la calle prácticamente, pero para retirar ese poco de dinero teníamos que hacer unas tremendas colas de días enteros y ya llegábamos ya cerca de la ventanilla y decía que hasta ahí nomás. El Banco del Progreso cesa su actividad y cierra sus puertas. Cae el segundo banco del país por tamaño y volumen de depósitos. Más de 700,000 depositantes se vieron afectados por esta quiebra. Ese rato me quedé, así te digo, tieso y con un sudor frío.
Y como estaba cerca, después reaccioné y me fui al Banco del Progreso. Y ahí nos unimos, era el alboroto ahí con un montón de gente que no cesábamos de gritar y gritar y que por favor se apiadan de nosotros. Yo te juro que no sabía cómo romper esas puertas y sacar el dinero. Miles de ecuatorianos exigían en las calles la devolución de sus ahorros y el acceso a sus cuentas corrientes. En unas horas lo habían perdido todo. Desesperados, con lágrimas de impotencia y rabia en sus ojos, reclamaban su dinero. Que me devuelvan más que sea solo el dinero, que se queden con el interés. Siento que se vaya la plata así tan mal. Tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando. Por encima de las cifras macroeconómicas, miles de millones de dólares como resultado de la quiebra del sistema financiero, prevalece el padecimiento de las familias que quedaron en la más absoluta miseria. Como Ángel, más de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar del país para intentar rehacer sus vidas, huyendo del desempleo y la pobreza que se adueñaron de la economía. Él llegó a España con su mujer en una mano y 2 maletas en la otra. Atrás dejó a sus hijos. Y nosotros llegamos sin papeles. Antes pues metían miedo de que cuando uno lo cogía la policía y todo ese rollo, que lo deportaban porque como estábamos ilegales y todo eso, nos mandaban a nuestro país. Otras familias, desesperadas porque alguno de sus miembros escapara a otros países para lograr el trabajo que en el Ecuador se les negaba, fueron presa fácil de las mafias y los coyotes. Sacamos dinero a intereses. Había unos señores coyoteros que se aprovecharon de la desesperación de mi esposo y se llevaron el dinero, y cuando nosotros ya nos fuimos, que según él era de salir, tenía el viaje de irse, nos fuimos y la oficina ya no estaba, le buscamos y no lo encontramos. Y hasta recientemente terminamos de pagar ese dinero, lo que nos dieron a interés. Muchas veces no teníamos ni qué comer. En los años posteriores al feriado bancario, en algunas de las fincas incautadas por la AGD, se intentó poner en marcha proyectos de explotación por parte de asociaciones y colectivos ciudadanos. Nunca se pudieron desarrollar. Filambanco supuestamente era el dueño de este predio, porque pertenecía a los señores Isaías. En la parte de los señores Isaías con Filambanco había unos terratenientes, gente por medio, que supuestamente se hacían pasar como dueños. Se perdió el juicio porque sabe pelear con unos monstruos adinerados como eran estos señores, con el dinero a favor, jueces a favor. Entonces era difícil de pelear. La corrupción total. Los impedimentos para poner en valor y rendimiento las fincas fueron en otras ocasiones mucho más violentos. Cuando comenzamos nosotros ya a seguir un curso legal, vinieron gente armadas, donde mataron compañeros de nosotros, dañaron viviendas, dañaron sembríos. ¿Cómo será la patria que construimos? Esa pesadilla que fue el atraco bancario, el cual 10 años después sigue en su gran mayoría en impunidad. Con el triunfo de la Revolución Ciudadana y la presidencia de Rafael Correa, esta situación da un giro de 180 grados. Se reactivan e inician nuevos procesos judiciales y al mismo tiempo se procede a la incautación de bienes, empresas y propiedades a los responsables del feriado bancario. Años atrás, hace años, las boicotearon totalmente. Lastimosamente en esos fracasos de Maxigraf, que tenía equipos viejos, cortaron ciertos... Se incautaron numerosos bienes materiales, como embarcaciones y coches de lujo, así como numerosas empresas de diversa índole, como medios de comunicación, fincas agrícolas, camaroneras, de seguros y construcción. Se extingue la AGD y se traspasan sus actividades y responsabilidades, primero al Ministerio de Finanzas y posteriormente a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso, conocida como UGDEP. Es la UGDEP
en colaboración con varios ministerios e instituciones, quien se encarga de poner en valor y en producción las fincas incautadas. Acordémonos que tuvieron que pasar 7 años hasta que entra este gobierno de la Revolución Ciudadana y prácticamente se empieza a poner mano dura sobre este tema de este feriado bancario. Ya llegó el presidente Correa, empezó con el plan tierra, entonces ya empezamos a gestionar y ahorita ya somos los concesionarios, somos los dueños de aquí de la estación de campamento. Gracias a la acción del gobierno, fincas como Campamento son un ejemplo de integración y aprovechamiento social mediante el empleo y la autogestión. Aquí se cultivan cacao, yuca, piña y verde. Tenemos un gobierno positivo como es el compañero Rafael Correa, un gobierno que se ha amarrado los pantalones, porque luchar y quitar una tierra a un terrateniente, a un sabido, a un dueño de esas cosas, es bien duro. En la hacienda indiana han dejado atrás los tiempos en que eran desalojados a bala. En sus 1000 hectáreas, hoy cultivan a pleno rendimiento maíz, arroz y caña de azúcar, destinada, entre otros usos, a la producción de biocombustibles. La Paquita es la primera asociación que entregó el gobierno del economista Correa. Para eso nos entregó el gobierno esto, para que nosotros trabajemos y produzcamos. En La Paquita cultivan en pequeñas parcelaciones destinadas al cultivo de cacao y maíz y, según aseguran, la mejor piña costeña. Nosotros somos una asociación que somos gente de bajos recursos económicos, que no tenemos propiedades. Tenemos nuestro ganado que lo teníamos en sitios diferentes en las calles, cogiendo hierba de otras haciendas. Santa Isabel, una finca ganadera donde ahora pastan las vacas de familias enteras. Se ayudan a cuidar el ganado, asegurar el pasto y acondicionar las instalaciones, disfrutando de una estabilidad laboral que les era desconocida hasta que pudieron trabajar estas tierras. La UGDEP, también en colaboración con ministerios e instituciones, ha gestionado los bienes inmuebles incautados, propiciando su venta o su uso público en beneficio de todos los ecuatorianos. Un ejemplo es la transformación de lo que fue un centro comercial en una moderna sede del Sistema Integrado de Seguridad EQ911, dotada de una plataforma tecnológica para la atención articulada de emergencias en Guayas. El edificio conocido como La Licuadora y que perteneció a Filambanco permanecía cerrado desde el año 2001. Tras meses de trabajo e inversión, actualmente es la sede del Ministerio de Turismo. El Parque de Guápulo es hoy en día una de las zonas verdes y de recreo de la ciudad de Quito, que disfrutan los ciudadanos gracias a la reconversión de una finca incautada. Otros ejemplos de transformación de edificios incautados en activos al servicio de la ciudadanía y la administración pública son: Edificio Banco del Progreso, actualmente sede del gobierno zonal. Edificio Macro, sede de administraciones públicas del sector social. Vicar, dedicado actualmente a servicios de la función judicial. Vies, en este edificio se ha adecuado la actual sede del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso fue lo que nos pasó, pero bueno, ahora son otros tiempos, ustedes ya son jóvenes, están formados y gracias a esta estabilidad que estamos viviendo en este momento. 16 años después, Ecuador rememora una de las páginas más tristes de su historia. Lo hace desde una realidad muy diferente. El ciudadano sabe que este gobierno defiende sus intereses y ha conseguido devolverle todo aquello que le arrebataron. Porque hoy Ecuador vive un cambio de época. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? Parte de las acciones de justicia ejecutadas en este gobierno, tras una firme y constante acción legal impulsada por la UGDEP,
incluye haber obtenido que las instancias judiciales declaren la insolvencia de las personas vinculadas con las instituciones financieras causantes de las crisis, impidiendo que estas personas vuelvan a perpetrar los actos que devinieron en la quiebra de esas entidades. Asimismo, la UGDEP, entre otras acciones, efectuó el pago a depositantes perjudicados por las instituciones financieras forzosamente cerradas. Colaboró en la preparación de la propuesta de textos jurídicos que posteriormente fueron incluidos en el Código Monetario vigente y que permitieron desvanecer la subjetividad en varios aspectos relacionados con cifras, manejo y enajenación de los bienes incautados, siendo igual de relevante en esta gestión el haber llegado a determinar saldos de los valores adeudados en las liquidaciones efectuadas a cada uno de los grupos financieros inmersos en este triste episodio de nuestro pasado.